Hola a todos, buenos días. El día de hoy me toca presentar caso, entonces vamos a empezar. El caso que les voy a presentar es de un chico de 25 años de edad, lo vamos a identificar con la inicial R. Él ya concluyó la licenciatura o ya había concluido la licenciatura al momento de la atención. Él trabajaba como freelance, realizaba actividades desde su hogar de manera online. Él es originario y residente de la Ciudad de México y actualmente vive con su mamá y con un gatito. Ya más adelante van a saber por qué es importante que aquí se mencione precisamente al gato. Él refiere que no tiene ninguna religión, su estado civil es soltero y tiene dos hermanos mayores. Como criterio de selección del caso, les voy a explicar un poquito. Tenemos que la depresión es una condición que se ha vuelto algo común, pero no solo en México, sino a nivel mundial. Incluso la OMS refiere que puede afectar hasta el 5% de la población mundial. En el caso de México, se encuentra dentro de las primeras 20 causas de enfermedad en el grupo de edad entre 25 y 44 años, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud. Entonces, en este caso les voy a explicar específicamente qué es el trastorno o cómo identifiqué que era un caso de trastorno depresivo persistente o también conocido distimia. Algunas de las características de este tipo de trastorno es que la persona va a presentar un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y más días de la semana de los que no está presente. La persona también va a tener alteraciones en el apetito. Eso quiere decir que o va a querer comer mucho o va a disminuir totalmente ese apetito. Va a presentar también alteraciones en el sueño, puede que tenga insomnio o dificultades para conciliar el sueño, o por el contrario, que esté somnoliento la mayor parte del día o mucho tiempo. Va a tener una disminución en su energía o poca energía, se va a sentir fatigado cuando esté realizando actividades, va a tener una falta de concentración al realizar diferentes cosas, dificultad para tomar decisiones y también puede presentar sentimientos de desesperanza. Durante el transcurso de la distimia pueden presentarse algunos episodios de depresión mayor. En estos episodios de depresión mayor pueden presentarse también pensamientos de tipo suicida. No en todos los casos, pero en algunos casos sí. Los síntomas en específico de la distimia tenemos que, o para identificar qué es una distimia, es que estos síntomas han estado presentes durante al menos 2 años. Algunos síntomas de la depresión, como la rumiación o aquellos pensamientos que pueden presentarse de manera intrusiva, pueden estar relacionados incluso a otros trastornos. Es decir, la persona puede tener ahí pensamientos intrusivos o rumiación, pero puede que esos pensamientos estén asociados también a trastornos como a trastornos de la alimentación, a un trastorno obsesivo compulsivo o incluso a trastornos de ansiedad. Sin embargo, haciendo un pequeño paréntesis, en el caso de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, aquellos pensamientos rumiativos que están presentes pueden estar relacionados con contaminación, con hacerse daño, con lastimar a otros, pueden presentarse en forma de pensamientos o imágenes, y sobre todo este tipo de pensamientos le van a generar a la persona muchísima culpa, se va a sentir mal consigo misma o consigo mismo, y esa es como la característica principal cuando es un trastorno obsesivo compulsivo. Durante la presentación de este caso van a entender un poquito por qué estoy haciendo este paréntesis. En este caso, se identificaron específicamente síntomas compatibles con la presencia de un trastorno depresivo persistente que a la vez presentaba R, pensamientos de tipo suicida, además de algunos síntomas que pueden indicar un trastorno obsesivo. Sin embargo, pues al final verán que no se incluye como tal este trastorno porque el enfoque fue
básicamente a los pensamientos suicidas o este riesgo suicida que el paciente presenta. Como motivo de consulta tenemos que el paciente refirió como tal, tiene algunos meses que no he recibido atención psicológica. Con todos los cambios que conlleva entrar en la adultez, se me ha hecho muy pesado. De igual manera, estoy cortando lazos con una relación familiar muy tóxica, pero al ser cercanas me está costando mucho trabajo. Algunos problemas de manejo de enojo y problemas en el amor y problemas con el autoestima. Como podemos observar, este motivo de consulta es bastante amplio. Hay muchas cosas que el paciente quisiera trabajar, sin embargo, como sabemos, nuestra estrategia se va a enfocar en identificar un objetivo en específico para poder trabajarlo durante las sesiones. Es así como en la entrevista se identifica eh, un objetivo en específico que ya veremos más adelante y pues los demás, algunos otros factores que incluso están descritos aquí en el motivo de consulta, están siendo algunos factores de riesgo para que el paciente presente algún intento suicida. Como antecedentes tenemos que en cuanto a lo familiar, la madre de R no tiene ningún tipo de enfermedad, por lo que él sabe. Sin embargo, su papá falleció por una enfermedad que R desconoce. R no sabe por qué falleció su papá, solo sabe que estaba enfermo, pero pues no sabe qué es lo que sucedió exactamente. En cuanto a psiquiátricas, tenemos que su mamá tal parece que tiene un trastorno depresivo mayor, por lo que comenta R, y que está en actual tratamiento con medicamento antidepresivo. Su hermano mayor, por otra parte, eh, fue diagnosticado hace poco más de un año con trastorno límite de la personalidad debido a que tuvo 2 intentos de tipo suicida hace un año. En cuanto a los antecedentes personales, tenemos que R nunca ha sido hospitalizado, nunca ha tenido ningún tipo de cirugía y no tiene ninguna enfermedad de tipo crónica. En cuanto a los psicológicos, R ya ha estado en más de 7 o en aproximadamente 7 procesos psicológicos, los cuales comenzaron desde los 10 años. Él no tiene fechas exactas de cuándo empezaron o empezó a tomar estos procesos psicológicos, pero sí recuerda más o menos las etapas. Uno fue en la primaria cuando tenía 10 años, otro fue en la secundaria, otros fueron en la secundaria, otros en la prepa, en la universidad y 3 de ellos pues los dejó por decisión propia, ya sea que no se sintiera cómodo con el terapeuta o que él considerara que ya se sentía bien. Y tuvo una sola sesión con un psiquiatra, el cual no le recetó ningún medicamento y no le dio ningún diagnóstico. Como dinámica familiar, tenemos que R refiere una mala relación pues con los miembros de su familia, mala relación con sus papás, mala relación con sus hermanos. eh, Él no es cercano a ninguno de ellos e incluso refiere sentirse incómodo con cada uno de ellos. En el caso de su papá, pues su papá, eh, cuando R tenía 10 años, su papá fue ingresado a un reclusorio eh, porque R comenta que acosaba a una menor, entonces fue ingresado a reclusorio, años después ya fue liberado, pero R no mantuvo ningún tipo de contacto con él, incluso después de que eh, su papá sale del reclusorio. Toda su vida también ha vivido con su mamá, igual refiere una mala relación con su mamá, refiere sentirse muy incómodo en presencia de ella, incluso sentir que no le gusta cómo ella lo ve, eh, cuando él tiene short, cuando está ahí en la casa, refiere incluso sentirse algo violentado. De igual manera, refiere sentirse violentado por sus hermanos, eh, comenta que no es cercano, que se siente incómodo, ha dejado grupos de WhatsApp por algunos comentarios que lo han hecho sentir incómodo y pues no es cercano a ellos. Aquí en la esquinita les pongo un gato
porque pues realmente no supe dónde ponerlo en esta dinámica familiar, en este familiograma. El gato es muy importante porque el gatito es importante para R. Con él sí se lleva bien, a él lo quiere, lo cuida, lo procura. Entonces, pues también por eso decidí agregarlo, pero pues les comento, no supe bien cómo colocarlo en este familiograma. Ok, en cuanto a, les voy a poner un poco de más a detalle esta parte. En cuanto a su mamá, él refiere como tal que ella es una persona tóxica y lo que les decía, que no le gusta cuando lo ve o tampoco le gusta que ser tocado por ella. En cuanto a su gato, refiere que ha tenido que alejarse de él debido a que R ha presentado imágenes sobre hacerle daño a su gatito, por tanto, pues decide mantener cierta distancia. En cuanto a su papá, como les comentaba, pues fue sentenciado e ingresado a reclusorio durante 2 años por acoso sexual. Su papá fallece en el 2018. En cuanto a sus hermanos, comenta tal cual que le hacen comentarios que no le agradan, se ha salido del grupo familiar de WhatsApp, los ha tenido que bloquear en algunas ocasiones. Comenta que percibe violencia psicológica y sexual por parte de su mamá y sus hermanos, así que él prefiere evitar el contacto con ellos de ser posible. Alguna de las verbalizaciones que él tiene es, no me gusta estar en short porque siento que mi mamá me ve y no me gusta esa sensación. Mi hermano la otra vez me envió un sticker de un trasero por WhatsApp y pues no me gustó eso. ¿Por qué me envía ese tipo de cosas? Es lo que mencionaba R. Por tanto, pues R limita totalmente la interacción con sus hermanos. Durante la entrevista y durante estas verbalizaciones se le preguntó, se indagó sobre otros tipos de violencia, ¿no? Sobre violencia de tipo sexual, violencia física, violencia psicológica. Él negó cualquier otro tipo de violencia, sin embargo, comenta, pues tiene estas verbalizaciones. En cuanto a la historia del problema, les voy a explicar un poquito más. A los 8 años, sí, fue a los 8 años, cuando el papá de R es ingresado a un reclusorio. Entonces, esto implicó todo un cambio en la dinámica familiar. La mamá de R es la que ahora tiene que trabajar para solventar los gastos del hogar. Sus hermanos son los que se hacen cargo de R, pero pues R se siente triste y solo. En la secundaria, bueno, de hecho aquí a los 8 años, él presenta una conducta muy particular. Él dice, tomé una circa, me parece que se llama, que es esas que vienen en los zapatos, esas bolsitas, y él refiere que pensó en comérsela, ¿no? Con la intención de morir, sin embargo, nada, se quedó así como viéndola y la desechó. El pensamiento no se volvió a presentar después, no hubo más pensamientos de tipo suicida, solamente fue en ese momento. Durante la secundaria, él comenta otro evento muy importante, refiere que salió del closet y en ese momento comenta que se sintió apoyado por su familia, tanto por su mamá como por sus hermanos. Sin embargo, pues también en esta época él solicitó atención psicológica. Él refiere que no fue por esta situación, sino que pues en otros momentos también había presencia de tristeza, que la tristeza seguía. Durante la preparatoria, esta sensación de tristeza se mantiene. No solo eso, también la sensación de soledad. Él refiere que en ese momento se siente de esa manera porque no tenía pareja, ¿no? Y refiere que en esta época, pues, la tristeza estaba en un 10 de 10 y también fue una época en la que él solicitó atención psicológica. Ya en la universidad, él refiere que la tristeza, pues, ahí seguía. De hecho, él comenta, la tristeza nunca se fue. En estas etapas eran etapas en las que la tristeza estaba en un 10 de 10 y había ocasiones en que bajaba, pero pues ahí se mantenía. Entonces, en la universidad él decide acudir a CAUPE y solicitar atención. En el 2021,
comenta que su hermano mayor, uno de sus hermanos, tiene 2 intentos suicidas y fue internado en un hospital psiquiátrico y después se le diagnosticó con trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, pues también R tiene muy poca información acerca de su hermano. Como les comentaba anteriormente, pues la comunicación es muy limitada. En el 2021, R termina una relación de pareja y refiere que fue la primera ocasión en la que él presentó imágenes asociadas a lastimar a otras personas. En este momento, R refiere tal cual: terminé con mi pareja, pero me sentía muy mal, me sentía triste y en el momento en el que termino con mi pareja, la imagen que se me viene a la mente es de él con el cuello cortado, ¿no? Él se lo imaginó, o sea, fue la imagen tal cual. Y después de eso, pues él empieza a presentar mucha culpa, a sentirse muy mal por tener ese tipo de pensamiento. No se volvió a presentar, es decir, él tenía nada más esa imagen y después era la culpa por haber tenido esa imagen. También después de eso, él empieza a presentar de manera frecuente pensamientos sobre aventarse del metro o del puente. Es decir, él decía que iba caminando en algún puente o estaba en el metro y él tenía esa sensación, esas ganas de aventarse. Actualmente, cuando llega R a consulta, se identifica que presenta tristeza, pensamientos frecuentes asociados a suicidio. Asimismo, se indaga, pues, si tiene algún plan o algo que a él haya ya buscado y refiere que sí, que efectivamente ha realizado búsquedas en Internet sobre qué métodos podrían ser efectivos de suicidio. Eh, También refiere que sigue con imágenes de hacer daño a otros y esto se junta con una rumiación de culpa. Tiene una preocupación por ser peligroso y tiene conductas de evitación. Estos síntomas comenta que están presentes todos los días. Dentro del examen mental de primera vez, algo notable es que en la primera sesión tiene una fase triste, durante la sesión presentó llanto al contar pues toda su historia, al contar sobre todo las imágenes y los pensamientos que había estado presentando, tiene un tono de voz bajo, eh, como tal él refiere que se encuentra mal, se identifica un afecto hipotímico, un locus de control interno, el estilo de afrontamiento centrado en la emoción y las redes de apoyo se perciben como insuficientes y poco funcionales en ese momento. A la última sesión, R ya no presenta fase triste, su estado de ánimo ya es eutímico, él identifica algunas redes de apoyo, son disminuidas, pero ya las identifica que puede acudir a ellas en caso de ser necesario. Y se encontraba, él mismo refirió, sentirse más tranquilo. En cuanto a la selección y aplicación de técnicas de evaluación, tenemos que se llevó a cabo pues la entrevista conductual. Se trabajó básicamente con el plan de seguridad. En cada sesión se realizaba la evaluación numérica análoga y al inicio pues se aplicó el DAS 21. En el estrés se obtuvo un puntaje acorde a extremadamente severo, ansiedad severo y depresión extremadamente severo, y también se trabajó con registro de pensamientos. En cuanto a la descripción de las conductas problema, tenemos que en el área cognitiva, R presenta pensamientos recurrentes suicidas, como ya les comenté anteriormente, rumiación de culpa asociada a 4 imágenes de hacer daño. ¿Cuáles son estas 4 imágenes? Es decir, R no presentaba imágenes de manera constante. R presentó una imagen, como les comentaba, cuando termina con su novio, otra imagen
cuando una vez estaba leyendo un libro y en ese libro describían cómo destazaban a una persona. Entonces, en esa descriptiva, él a quien se imaginó era su mamá. También al ver a su gato se lo imaginaba destazado. Y una última, durante las sesiones, fue un día en que abrazó a su mamá y imaginó que le enterraba un cuchillo. Esas fueron 4. Eh, También pues presentaba precisamente pues esta rumiación de culpa asociada a esas imágenes. Tenía pensamientos de soledad y de desconfianza, dificultad para concentrarse, se etiquetaba, como les mencioné hace rato, como una persona que podía ser peligrosa, una persona que no tenía que pensar en eso. Tenía dificultad de placer en actividades que antes le gustaban, dejó de disfrutar, de salir con amigos, de hacer otras actividades, percibía que su familia lo violentaba y que también otras personas lo violentaban. También presentaba tristeza todos los días, culpa y se sentía irritable en muchas ocasiones. En cuanto a lo motor, él buscó información en páginas de suicidio acerca de qué métodos podrían ser efectivos. Como tal, él comenta que no indagó a profundidad en esas páginas, pero las recuerda muy bien. O sea, como que nada las vio por encimita y no las recuerda bien. También realizó búsquedas para explicar sus pensamientos, es decir, yo creo que este asesino serial tenía los mismos síntomas que yo y entonces yo soy peligroso porque presento estos mismos síntomas, ¿no? Eso es lo que él identificaba como para explicar qué es lo que le estaba sucediendo. Disminuyó actividades, se encerraba en su cuarto y escuchaba música, evitaba acercarse a su gato y presentaba llanto constante. En cuanto a lo fisiológico, él presentaba cansancio, alteraciones en el sueño, se sentía muy somnoliento durante el día y refiere que en ocasiones tenía más hambre de lo normal. Ahora les presento el diagrama de secuencias que elegí para este caso. ¿Qué tenemos? Este diagrama es conocido como diagrama de pescado. Y lo elegí porque ayuda un poquito más a comprender por qué se eligió como tal, utilizar también el plan de seguridad durante todas las sesiones. Y bueno, les comento, estos factores, que es lo cognitivo, lo fisiológico, lo motor, las redes de apoyo disminuidas y las señales de alerta, son factores que están, eh, que pueden afectar o que están muy asociados o pueden detonar también, aumentar este riesgo suicida que está presentando R, porque el paciente está presentando pensamientos intrusivos de tipo suicida de manera frecuente. Cuando está en el metro, cuando está en el puente, presenta imágenes de hacer daño y por consiguiente hay una rumiación constante de culpa. El paciente se etiqueta como tal, como una persona peligrosa, tiene ya dificultad para concentrarse, ha disminuido el placer en realizar actividades, hay tristeza y irritabilidad de manera constante los 7 días de la semana y hay pensamientos de soledad y desconfianza. Estos factores pues pueden aumentar, por tanto, el riesgo suicida en R. También lo fisiológico, como les comentaba, que el paciente está presentando cansancio, hipersomnia y un aumento en el apetito. En cuanto a lo motor, hay llanto frecuente, hay conductas de evitación. Cuando R está cerca de su gato, recuerda que tuvo un pensamiento, una imagen de él acerca de, eh, imaginándolo destazado como tal. R también ha disminuido muchísimo sus actividades de tipo social y personal.
incluso académicas. Él ha decidido ya no salir, ya no ve a amigos, ya no considera ningún amigo cercano. Él realizaba algunas actividades de distracción, pero pues de igual manera las ha disminuido, y sobre todo pues ha realizado búsquedas en Internet sobre qué métodos suicidas podrían ser efectivos. Las redes de apoyo se indagaron desde un inicio. Sin embargo, pues él comentaba, definitivamente tengo una mala relación con mi familia, mi mamá es muy tóxica, no puedo confiar en ella, no me siento bien, me siento solo. Y redes interpersonales, pues igual él comentaba que no tenía ningún amigo cercano en quien confiar, a quién acudir o a quién solicitar ayuda. Fue complicado incluso en el plan de seguridad que él identificara a alguna persona. Y había señales de alerta muy notables, es decir, él sabía que si viajaba en el metro, esta necesidad, sensación o impulso de aventarse al metro estaba y podía llegar a hacerlo. Si pasaba por un puente, él sentía esa necesidad o quería o venía a él ese pensamiento de aventarse del puente. Todos estos datos pues aumentaban el riesgo de R a cometer un gesto suicida o como tal un intento suicida. Como hipótesis funcional, tenemos que si se brindan al paciente estrategias dirigidas a identificar y disminuir todos estos factores que vimos anteriormente de riesgo suicida, con un plan de seguridad se disminuirá la probabilidad de un gesto o intento suicida. Como diagnóstico, tenemos que es un trastorno depresivo persistente con episodios intermitentes de depresión mayor. Actualmente eh, presenta un episodio de depresión. Como objetivos tenemos el objetivo general es que el paciente identifique señales de riesgo para disminuir la probabilidad de un gesto o de un intento suicida. Por otra parte, en cuanto a los específicos, tenemos que el paciente identifique aquellas señales de alarma que anteceden a esos pensamientos de tipo suicida, que el paciente utilice estrategias de distracción para disminuir aquellos pensamientos intrusivos, que el paciente identifique estrategias internas de afrontamiento, que también identifique redes de apoyo, que identifique a su vez servicios de atención profesional a los cuales es necesario que acudan y asimismo que el paciente solicite atención de tipo psiquiátrica en estos momentos o en el momento en el que se atendió a R. Ahora les voy a describir un poco de las sesiones. En la primera sesión se realiza la entrevista inicial. Como sabemos, se establecen componentes de relación, se inicia la evaluación de la sintomatología, se evalúa el nivel de riesgo en el que se encuentra el paciente. El paciente comentó que tenía pensamientos de suicidio, imágenes de hacerle daño a otras personas y asociado a esto, pues tenía un malestar muy significativo en cuanto a tristeza y culpa. Él comenta que la tristeza sobre todo comenzó o él la identifica desde los 8 años. Eh, ya después, en esta misma sesión, se realiza el plan de seguridad y se le indica a R por qué es importante este plan de seguridad. Sobre todo se identifica ya al momento de estarlo haciendo con R, pues que tiene dificultad para identificar redes de apoyo. Él refiere pues sentirse solo y que no confía en nadie. En la segunda sesión se retoma el plan de seguridad, se ve pues qué es lo que había sucedido, cómo ha estado. Él comenta que la intensidad de la tristeza había disminuido y eso lo atribuye a que pudo utilizar alguna de las estrategias que estaban en el plan de seguridad. Se continúa con la evaluación, ya que en la sesión anterior pues se dio un énfasis en el plan de seguridad. Se continúa con la evaluación para descartar
pues la presencia de un trastorno obsesivo compulsivo o tal vez algún trastorno límite. El paciente comenta eh, que en la atención psicológica previa que le había recibido, pues también tenía un poco de conocimiento acerca de pensamientos y emociones, pero pues no tenía más conocimiento allá de qué es lo que había hecho en esas sesiones, ¿no? No había como estrategias específicas. En esta sesión se determina no, que como tal no hay un trastorno obsesivo compulsivo, ya que se hacen las preguntas acordes, pero el paciente niega algunos otros síntomas en ese momento. Se brinda psicoeducación en cuanto a los síntomas de depresión y se orienta al paciente en la importancia de que él acuda a atención psiquiátrica especializada, ¿no? Para una valoración eh, y un tratamiento integral. El paciente comprende la sintomatología y comprende o comenta en ese momento que comprende por qué es importante la atención especializada, sin embargo, se muestra reservado todavía a solicitar la atención. En esta segunda sesión ya le dejo a R un registro de pensamientos. Él acepta realizarlo, pero justo al final de la sesión, R comenta tal cual, soy peligroso. Eh, Esto ya no se abrió más, se le dejó el registro para poder realizar algunas estrategias en la siguiente sesión. Ya en la tercera sesión se comienza a trabajar con la terapia cognitiva de Beck, se revisa el registro de pensamientos, se logra identificar situaciones antecedentes a aquellos pensamientos que le generan malestar. Se psicoeduca en qué es la terapia cognitiva, se trabaja en diferenciar pues los pensamientos, las conductas, estas etiquetas, por ejemplo, en soy peligroso. Y bueno, pues como resultados el paciente muestra muchísimo malestar al revisar su registro. De hecho, él comenta que se sentía muy incómodo, pidió que yo lo leyera en voz baja sin regresarle o sin dar retroalimentación a él, porque se sentía muy incómodo, incluso hubo presencia de llanto. Em, Logró identificar pues esta cadena de antecedente, pensamientos, emociones, conductas. Sin embargo, pues no permitió que yo me quedara con el registro o tampoco lo compartió en ningún momento y comentó que pues él no quería seguir realizando estos registros por el malestar que le generaban. Se continúa también revisando el uso del plan de seguridad. El paciente identifica que pues utilizar este plan le ha sido útil, que ha identificado situaciones que están relacionadas con la presencia de pensamientos de tipo suicida, pero sobre todo que él ha utilizado los distractores del plan de seguridad cuando presenta tristeza o este tipo de pensamientos. En la cuarta sesión se continúa de nuevo con el plan de seguridad y se hacen ejercicios de distracción, ¿no? Se refuerza el uso de las estrategias que él ha estado utilizando como parte del plan de seguridad. También hacemos mucho énfasis en aquellas situaciones que están bajo su control y lo que pueden modificar para disminuir la presencia de pensamientos y emociones desagradables. Em, el paciente refiere ya en esta sesión que los pensamientos han disminuido en duración, que estos pensamientos o imágenes que él tenía, bueno, sobre todo pensamientos y la rumiación de culpa, había disminuido de 5 a 10 segundos y se presentaban ya con muy poca frecuencia durante el día. Él comentaba que él consideraba que esta disminución se debía a que él podía expresarlo durante la sesión, que él ya podía hablar lo que le estaba sucediendo y por eso consideraba que esto ya había disminuido. Continúa hasta este momento utilizando estrategias de afrontamiento y empieza pues con algunas otras actividades de distracción. Se orienta una vez más a R en la importancia de acudir a atención psiquiátrica.
R acepta solicitar la atención y comenta que pues él verá cuándo puede acudir porque refiere que iba a estar ocupado, que iba a salir a un congreso, que su mamá no iba a estar, etcétera. Entonces, que él iba a checar qué día iba a ser como más fácil que él pudiera acudir. Sin embargo, consideraba que al menos en esa semana no iba a poder. En la quinta sesión se continúa una vez más revisando cómo va con este plan de seguridad. Se refuerza que ha utilizado estrategias de distracción y pues él igual refiere que la frecuencia en los pensamientos de tipo suicida, la rumiación de culpa, se ha mantenido a la baja, es decir, se ha disminuido, se llegan a presentar ya 3 veces, de hecho se presentó 3 veces en las 2 últimas semanas, porque para esto él había solicitado reagendar una sesión antes porque se había ido a un congreso. Entonces él comenta que pues estos pensamientos y esta culpa se habían presentado solamente en 3 ocasiones en las 2 últimas semanas. Además, pues no tuvo contacto con situaciones que eran desencadenantes, es decir, él salió al Congreso y no tuvo contacto con su mamá ni con su gato, ni con algunas otras situaciones que a él le generaban malestar. Entonces considera que también por eso pues no se presentaron estos pensamientos, tampoco hubo algún tipo de imagen de hacerle daño a otras personas. Em, Se le reitera una vez más la importancia de acudir a atención psiquiátrica y aquí se empieza pues a indagar un poquito más en qué tan factible sería que él comente la situación con su mamá, qué tanto consideraba que podría ella apoyarlo o acompañarlo incluso a solicitar atención y él refiere pues que le iba a comentar a su mamá. Ya en la última sesión se realiza un resumen de todas estas sesiones, de todos los cambios que se había observado desde la primera a la última sesión. Se le brindó la infografía a R sobre a qué lugares podía acudir para solicitar tanto atención psicológica como atención psiquiátrica, que estas infografías son las que pues ya nos compartieron a quien apoya. Y también se le hace pues énfasis, ¿no? En qué síntomas pueden sugerir la importancia de que él acuda a solicitar atención psiquiátrica de manera urgente. ¿Por qué? Porque en este momento, en la sesión número 6, R comentó que pues la tristeza había disminuido bastante, se había presentado en una ocasión al día en 4 días a la semana, en una ENA de 5 de 10. Enojo había disminuido también a una ENA de 3 de 10. Llanto lo había presentado un día, a diferencia del principio, que sí lo presentaba hasta 7 días. Y en una ocasión sí presentó una imagen de hacer daño, eh, pero no hubo presencia de pensamientos de tipo suicida. Ya podía pasar por el metro, pasar por el puente y no presentaba este tipo de pensamientos que había presentado al principio. Él comenta que todos estos síntomas disminuyeron porque utilizó las estrategias brindadas en el plan de seguridad y también pues que que después pues decidió salir con los amigos durante esa última semana. Al final él comenta que pues iba a pensar si acudía a atención psiquiátrica, ya que en este momento pues él se sentía bien, no había malestar, como vimos la tristeza y el enojo habían disminuido, estaba retomando algunas actividades, estaba utilizando estrategias, entonces él comentaba que en dado caso de requerirlo, iba a acudir a atención psiquiátrica. Y bueno, eso en cuanto a las sesiones. En los resultados les comento, en la primera sesión, R llega con una ENA de 8, se va con una ENA de 6. En la segunda sesión, R llega con una ENA de 1, sin embargo, la ENA final es de 7. En la sesión 3, igual llega con una ENA bajita, que es de 4, y aumenta 6.
ajá, creo que 6. Y en la 4 sí llega como una ENA de 6 y baja 5. En, en la 5 llega igual con una ENA bajita y al final sube. Y en esta es igual. R comentaba que el trabajo desde lo cognitivo le generaba muchísimo malestar. En las primeras sesiones, en la 2 y en la 3, que se intentó trabajar con la parte cognitiva, R realmente se negó, se mantuvo reservado ante esos temas, solicitó que prefería no hablar acerca de sus pensamientos ni de las imágenes que estaba presentando, ya que eso le generaba mucho malestar y por eso consideraba que su ENA al final aumentaba. En la última sesión también aumentó porque se retomó la importancia de acudir a atención psiquiátrica debido a los síntomas que había estado presentando. Y él comentaba pues que la atención psiquiátrica, tanto en la sesión 5 como en la 6, que era como otro nivel, que era algo que él no esperaba que se le sugiriera y pues pensar en eso también le generaba malestar. Entonces, por eso él decía que tal vez por eso habían aumentado sus ENAs al final, porque sí le preguntaba, ¿a qué crees que se deba que aumentó tu ENA? ¿No? Y ya como tal, él comentaba eso. Tenemos que también parte de los resultados en la primera sesión, pues R comentó que había tristeza, irritabilidad y llanto, estaban presentes los 7 días de la semana. Pero en la última sesión, pues ya la tristeza disminuyó 4 días, la ENA era de 5 de 10, el enojo ya era en 3 de 10 y el llanto era, si acaso, un día. En una ocasión, como les comentaba, pues presentó, durante las sesiones, presentó una imagen con contenido de hacer daño y que también se los comentaba al principio. Abracé a mi mamá y pensé en acuchillarla. Esto le generó culpa, pero después recurrió a los distractores que él ya tenía anotados y refiere pues que ya no hubo como tal todo el malestar que había estado presentando en las primeras sesiones. El pensamiento suicida al final pues ya no se presentó. Esto quiere decir que tampoco hubo gestos o intentos suicidas y por tanto nuestro objetivo general se cumplió. Y pues en cuanto a los objetivos específicos, el primero, pues el paciente sí identificó aquellas situaciones que detonaban esos pensamientos suicidas. El paciente identificó en qué momentos aparecían los pensamientos intrusivos, utilizó efectivamente estrategias de distracción, disminuyó el tiempo de aquellos pensamientos intrusivos, aplicó estrategias efectivas y la última semana retomó actividades. Comenzó a salir con 2 amigos. Bueno, salió con 2 amigos. En esta parte de las redes de apoyo, pues no se tiene la certeza de que el paciente se haya comunicado, haya platicado con su mamá. Sin embargo, sí consideró que en caso de requerirlo, lo iba a hablar con ella o iba a pedirle que lo acompañara a solicitar atención psiquiátrica. Sin embargo, pues al final no se tiene la certeza de si lo va a hacer o no lo va a hacer en algún momento. Es decir, platicar con su mamá o solicitarle ese apoyo. Em, que el paciente identificara servicios de atención profesional, pues el paciente no cuenta con atención especializada. Sí identificó la importancia de tener una atención a largo plazo, pero comentaba que no se sentía tan cómodo con mujeres y iba a checar las instituciones que se le brindaron para poder solicitar la atención. Al final el paciente no acudió a atención psiquiátrica, él refirió que ya se sentía mejor, que ya se sentía más tranquilo y que por el momento la atención psiquiátrica la iba a aplazar. En conclusión, tenemos que sí se cumplió nuestro objetivo general, no se cumplió el objetivo relacionado con que el paciente solicitara atención psiquiátrica para tener un trabajo integral. Se estableció de manera primordial en este caso
establecer un plan de seguridad. ¿Por qué? Porque como vimos en el diagrama de pescado, pues R representaba varios factores de riesgo que podían aumentar la probabilidad de que R cometiera un intento suicida. Se identificó que su mamá podía ser una red de apoyo en caso de requerirlo, sí lo identificó, pero pues como decíamos, no sabemos si sí lo va a solicitar o no. Se identificaron síntomas que podrían estar relacionados con un trastorno obsesivo compulsivo, pero dado a que nos enfocamos en este momento en la atención con el plan de seguridad, no se realiza como tal un diagnóstico de TOC. Como áreas de oportunidad, eh, creo que es importante aprender a o tener más habilidades para trabajar con pacientes difíciles. Por ejemplo, R definitivamente dijo que no quería trabajar con registros, pero nos mantuvimos con las actividades del plan de seguridad. No apliqué instrumentos al final de la atención psicológica para ver si realmente hubo cambios en los puntajes de DAS. Y bueno, como comentarios finales, pues R comentó que prefería el trabajo terapéutico con un varón, sin embargo, no se cerró la atención, pero sí se mantenía algo reservado. Igual, hubo reserva en la revisión de los registros. Al comentar este caso con un psiquiatra externo, bueno, yo lo comenté con un psiquiatra externo, uno de, eh, uno de los comentarios que él me hacía es que él estaba de acuerdo con que era un episodio de depresión mayor y que probablemente sí, efectivamente presentaba pensamientos de tipo obsesivo. Sin embargo, estos pensamientos requerían ser evaluados por un especialista, porque no sabíamos si realmente había antecedido primero un trastorno depresivo y después se dio un TOC, o primero fue un TOC y después un depresivo. Entonces, por tanto, el psiquiatra me comentaba la importancia de que se hiciera una evaluación por un especialista. Y bueno, en dado caso de que sí fuera un obsesivo compulsivo, pues las estrategias también son diferentes, requieren otro tipo de atención. Sin embargo, pues como les mencionaba, pues en este caso nos enfocamos mucho en que R no presentara algún gesto o algún intento suicida. Y bueno, como agregado, uno de los comentarios que me hacía el psiquiatra, y se los dejo como para discusión, es que en algunos casos podría ser que utilicen o que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo utilicen el acudir a atención psicológica como un acto de compulsión, es decir, sí hay trastorno obsesivo y acudir a terapia es lo que les ayuda. Como les comentaba al principio, este paciente ya tuvo 7 periodos de atención a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué tanto? Y se los dejo ahí sobre la mesa, ¿qué tanto sí podría ser como una compulsión o parte de un TOC o qué tanto no? Y bueno, hasta aquí mi caso. Espero sus dudas y comentarios que me los van a hacer llegar los profesores y muchas gracias por su atención.